Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi compañero Francisco Javier González Gutiérrez y su servidora Limpa Mero Campo Castro les expondremos lo siguiente. ¿Qué es una base de datos distribuida? Una base de datos distribuida consiste en varias bases de datos situadas en diferentes espacios físicos o lógicos, conectadas entre sí por un sistema de comunicaciones. ¿Qué debo tener en cuenta antes de implementar una base de datos distribuida? Cada requisito debe convertirse en historias de usuario, definiendo ejemplos concretos. Cada ejemplo debe de ser un escenario en un usuario en el sistema. Ser consciente de la necesidad de definir la especificación del comportamiento de un usuario en lugar de la prueba unitaria de una clase. Características. Se caracterizan por almacenar la información en varias computadoras conectadas entre sí, a las cuales el usuario puede acceder desde cualquier sitio como si se tratara de una red local. Ventajas. Permiten trabajar a cada nodo de la red con una autonomía local. Aumentan la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia en el acceso de la información. Se pueden expandir de forma indefinida en función de las necesidades de la empresa u organización. Desventajas. Los errores en la red pueden tener graves consecuencias para la privacidad de la información. Es un sistema más complejo de implementar. Conseguir una transparencia óptima puede suponer un importante gasto de tiempo y dinero. Base de datos replicada. Una replicación de base de datos es una técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en otra ubicación una instancia de la base de datos. ¿Qué es una base de datos híbrida? Es un sistema de base de datos que admite y utiliza el almacenamiento de datos en disco y en memoria. Se utilizan cuando el sistema necesita un alto rendimiento con el tamaño reducido que solo pueden proporcionar los sistemas en base de datos en memoria. ¿Qué es una base de datos centralizada? Una base de datos centralizada es una colección de información en una única ubicación accesible desde numerosos puntos, en contraste con una base de datos distribuida donde la información se distribuye en varios sitios. Administrador de transacciones distribuidas. Una transacción distribuida es un conjunto de instrucciones de una aplicación que actualizan los datos en al menos dos servidores. Los cambios deben conservarse a pesar de bloqueos del sistema u otros eventos imprevistos. Tipo de transacciones por tipo de empresa. Empresas comerciales, empresas de manufacturas o industriales, empresas de servicios. Tipos de red. Bases de comparación. LAN. Se expande en una red de área local. Su diseño y mantenimiento es fácil. Su velocidad es alta y es usado para escuelas y hospitales. MAN. Se expande en una red de área metropolitana. Su diseño y mantenimiento es difícil. Su velocidad es moderada y es usado para ciudades pequeñas o ciudad. WAN. Se expande en una red de área amplia. Su diseño y mantenimiento es difícil. Su velocidad es baja y es usado para país o continente. El ejemplo a mostrar a continuación es una consulta distribuida en dos bases de datos diferentes en SQL Server. Para ello necesitaremos dos bases de datos. En este caso aquí tengo una que se llama ventas y con la tabla empleados. Del mismo modo aquí tengo de forma remota otra base de datos, igual se llama ventas, pero en este caso va a ser virtual para diferenciarlas, conteniendo igual una tabla con los empleados. De preferencia, no, obviamente tienen que diferenciarlos con una letra para que no nos vayamos a confundir. En este caso vamos a llenar solo unas cuantas, dar al top. Y aquí está el empleado con su nombre, edad y teléfono. Obviamente esto es al azar, más que el número de empleado para darnos cuenta de que todo está organizado. Vamos a poner el número 4 de nombre Francisco, mayúsculas, edad 28 y un número cualquiera. Listo. De la misma forma voy a hacer esto con la otra base de datos.
Aquí está del 5, 6, 7. Este va a ser el número 8. Listo, este ya se guarda automáticamente. Ahora, para mostrarles de que estas dos computadoras tienen conexión, voy a mandarles un ping. En este caso, esta es la IP de la primera computadora. Con cmd. Ping. Control V. Como ven, aquí está. Voy a hacer lo mismo con la otra. Y esta es 192.168.100.31. Que es, aquí la tengo. Desde el cmd de aquí. Pin. Listo. .27. Porque aquí. Y para evitar problemas también vamos a desactivar el firewall de Windows en las dos computadoras. Veamos que abrimos el firewall a partir del panel de control, derecho, propiedades y tanto en perfil dominio, privado y público inactivo. Esto para todas las computadoras. Propiedades y aquí está, dominio, perfil, privado y público inactivo. Ahora lo que haremos es crear un usuario en las dos bases de datos para que podamos iniciar sesión con ellas sin necesidad de usar el autenticador de Windows. Para eso nos vamos a Security, Logins, aquí clic derecho, New Login. Y en vez de usar la autenticación de Windows, usaremos la de SQL Server. Ponemos un nombre, en este caso vamos a ponerle tienda. Y ponemos una contraseña. La confirmamos. Desmarcamos estas dos. Y en Default Database vamos a elegir nuestra base de datos, que sería esta, ventas. Dejamos todo como está, nos pasamos a la sección de Server Roles. Y aquí es importante, solamente la computadora principal, la primera, vamos a marcar la casilla donde dice sysadmin. Esto para que nos permita crear el link server, el servidor linkeado. En User Mapping marcamos esta casilla y marcamos donde dice db-owner. Y le damos en OK. Aquí tengo un error de que me dice que tienda ya existe. Entonces vamos a crear uno nuevo. A ponerle serv. Y listo. Y de la misma forma vamos a hacer lo mismo con el otro computador. Security, login, nuevo login. Vamos a ponerle serv-v. Y lo mismo. Pueden usar cualquier contraseña, no pasa nada. Igual desmarcamos y damos el base de datos de ventas virtual. En Server Roles no es necesario hacer nada. Nos saltamos esta parte y en User Mapping igual seleccionamos ventas virtual y en DB Owner. Ahora para comprobar que sí está funcionando vamos a desconectarnos de este usuario y vamos a conectarnos a través del nuevo que usamos ahora. Puede server tienda. No, vamos a hacer serv bajo v la contraseña que creamos. Y listo. Vamos a Database. Vemos que aquí está toda la base de datos como las tablas que hicimos.
Y de la misma forma comprobamos esto en la otra base de datos. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar el TCP en las dos computadoras. Para eso nos vamos a Inicio, SQL Server 2019, Configuration Tools y abrimos el SQL Server Configuration Manager, tanto en las dos computadoras. Vamos a abrir esta ventana y nos vamos a donde dice SQL Server Network Configuration, protocolos, y esta casilla estará deshabilitada. Solamente le damos clic derecho, Enable, nos podrá reiniciar y la reiniciamos a través de SQL Services, y derecho y Restart. Después de esto, nos regresamos otra vez a la casilla de TCP/IP, le damos clic derecho, propiedades, nos vamos a IP Addresses y nos bajamos hasta donde dice IPAI. Y aquí nos dará el puerto dinámico de TCP y el puerto TCP por default, que es el 1433. En dado caso de que no esté, no pasa nada, simplemente la volvemos a escribir, le damos en aceptar, nos pedía otra vez reiniciar y lo hacemos sin ninguna. Evidentemente hacemos esto en la otra computadora. Aquí está el protocolo, TCP, propiedades, P, y aquí está todo. Ahora lo que sigue es, vamos a habilitar este puerto en el firewall. Nos regresamos en el firewall, vamos a reglas de entrada y le damos a nueva regla. Dijimos que vamos a una regla que el puerto TCP, el puerto 1433. Vamos en siguiente, permitir la conexión. Marcamos todas las tres casillas y el nombre en este caso es SQL Server, el cual aquí está. Vamos a las reglas y aquí lo tengo también en las dos computadoras. Una vez creado esto, nos vamos a la computadora principal, iniciado con el usuario que creamos de SQL. Nos vamos a Server Objects, Link Servers, le damos clic derecho y New Link Server. Teniendo los permisos adecuados, nos abrirá esta ventana. En Link Server vamos a colocar la dirección IP de la otra computadora, en caso aquí la tengo. El tipo de servidor, servidor SQL. Nos vamos a la parte izquierda, en Security, dejamos todo como está, más que marcar esta casilla, y en Remote Login vamos a usar el dato de inicio de sesión de la otra base de datos, en este caso que vamos que era serp-v, la contraseña. Le damos en OK. Y si todo está correctamente, le damos en más y aquí ya está. Catalogs. Aquí está la base de datos de la otra computadora. Ahora lo que tenemos que hacer es dar clic aquí. En donde dice Server Name, ahora vamos a colocar otra vez la dirección IP de la otra base de datos. Y iniciamos sesión como si fuera la segunda computadora. Ahora que ya tenemos literalmente todo, solo es cuestión de comprobarlo. Entonces vamos a la primera computadora, creamos una query y vamos a seleccionar esta, que es la que yo tengo. También sería seleccionar todo de la base de datos de ventas y de la tabla empleado unidos a todo de la base de datos que está en esta dirección, sería ventas-virtual, y de la tabla empleado B. Simplemente le damos en ejecutar
Y aquí está, en orden como debe ser. Digamos del 1 al 4 que es de la primera base de datos y del 5 al 8 que es de la segunda. Y con esto ya tendríamos una consulta distribuida en más de una base de datos en SQL Server.